Se realiza el montaje en el articulador y se establece también las dimensiones de las piezas dentarias diatóricas que se van a utilizar para la fabricación de la prótesis. Dígame. Disculpe, ¿cómo establecen ustedes la relación? La selección de dientes, nosotros La utilizamos... mordida. La mordida, el registro intermaxilar, muy bien. El registro intermaxilar. Claro. Nosotros, primero, es muy importante evaluar desde el punto de vista dentofacial que la dimensión vertical que se esté proponiendo sea óptima. ¿Cómo se establece la dimensión vertical desde un punto de vista dentofacial? Pues nosotros utilizamos el despliegue de las piezas, en este caso el rodete inferior, en movimientos de habla y de sonrisa, que no excedan los 3 milímetros del rodete inferior, ¿sí? Luego de esto, que ya establecimos planos y que coinciden los planos, entonces realizamos muestras en los rodetes que se observan aquí atrás y con cantidades mínimas de material de impresión realizamos el registro en relación céntrica con el método de guía de relación céntrica que usted utilice y que domine. No sé si hay alguna otra duda en el proceso. ¿Manipulan en algún momento el maxilar? Sí, claro, el método de guía de relación céntrica, nosotros en el posgrado utilizamos principalmente dos métodos, que es el método bimanual de Dawson y el método de chin point, que es un punto anterior, en la mandíbula. Entonces, en el caso de esta paciente se utilizó el método bimanual para llevar la mandíbula, guiar la mandíbula a una posición cómoda y que sea repetible y que sea, bueno, clínicamente útil, ¿verdad? Que en este caso, en el caso de los pacientes edéntulos, determinamos como relación céntrica un eje de rotación pura, el eje terminal de bisagra, es lo que empleamos para determinar la relación céntrica. ¿Sí? ¿Alguien más tiene dudas sobre esto? Muy bien. La determinación entonces de las dimensiones de los dientes que vamos a usar lo hacemos a través también de un análisis dentofacial, estableciendo que las cúspides de caninos van a coincidir con las alas de la nariz. Y estos fueron los dientes que seleccionamos para la paciente. Realizamos el enfilado de los dientes y todo lo vamos confirmando dentofacialmente, estableciendo nuestros planos estéticos, el soporte labial y la correlación que pudiera existir entre la dimensión vertical que presentaba la paciente con sus prótesis anteriores y la propuesta nueva. Y este es el resultado del enfilado completo de los dientes, la prueba en cera de prótesis total que nosotros hacemos siempre. Pero aquí es muy importante no solo ver que se vea bonito, sino también que funcione bien. Mi nombre es Elsa Figueroa López, tengo 66 años, vine a este lugar para mejorar mi prótesis, especialmente cuando me sonrío. Esa es lo que nosotros le llamamos proestética, ¿sí? Y es sin implantes, ¿verdad? Solo pura. Claro, aquí estamos hablando de prótesis total convencional, clásica, de toda la vida. Ahí atrás, dígame. ¿Qué protocolo utilizan para saber cuánto de encerado debe de llevar en la parte palatal de los primeros de canino a canino, para que la lengua no toque sino esté en reposo? Y hasta dónde verdaderamente debe dejar el córdano o lo utiliza así indiscriminadamente para la. Muy interesante su pregunta, doctor. Gracias por su intervención. Con respecto a cómo determinamos qué cantidad de encerado se utiliza en la parte palatina de los anteros superiores, esto cobra relevancia en la fonética y también en los requerimientos estructurales de la prótesis. En realidad, por eso utilizamos materiales calibrados, doctor. El material que usted vio que utilizamos para fabricar la base de registro se calibra 2 milímetros y tratamos de no exceder más allá de la fabricación de una arruga palatina, que usted la va a ver más adelante, que va a favorecer también a la fonética de la paciente, así como a su función masticatoria. Existen teorías sobre la conservación de espacios, se les llaman espacios dentro de la cavidad, pero en este caso no utilizamos ningún parámetro para evaluar que se conservara este espacio o los espacios intraorales para la lengua, sino se hace una evaluación fonética únicamente. Se confirma a través de una evaluación fonética, para eso es útil el video también, para evaluar que estemos dentro de parámetros aceptables. Con respecto al postdam,
y se lo voy a mostrar más adelante, se establece la línea de vibración, la unión entre paladar duro y paladar blando, intraoralmente y se traslada al modelo de trabajo. Y a este nivel, como conocemos la teoría, más o menos 2 milímetros por delante de las foviolas palatinas, se realiza la profundización del tejido blando para compensar, y para qué es útil el sellado palatino posterior, para compensar la contracción por polimerización sufre el acrílico al momento del procesado. Entonces es por esta razón que sí hacemos un ajuste del postgrado. Si hay otra pregunta, bienvenida. Víctor, quizás la pregunta del doctor Román va relacionada a que cuando se hace una prueba fonética y estética a la vez, a veces ese espesor de cera estorba para que el paciente pueda articular. ¿Qué nos recomendaría o qué es lo que usted se le ha enseñado en el programa para la prueba? ¿Cuál sería el espesor? Porque los libros, Brown, Boucher y todos los clásicos de totales nos dan dimensiones de grosor del rodete, de altura del rodete y de grosor del rodete, pero esos grosores y las alturas no terminan siendo para nada parecidas al resultado final. ¿Qué nos recomienda usted? Por supuesto, realizar. Lo importante sobre establecer el grosor en la parte lingual de los anterosuperiores es principalmente fonética, y evaluar la fonética con los dientes anterosuperiores colocados, eliminando el exceso de cera, es fundamental para poder saber si esa propuesta es viable. Entonces lo que hacemos es colocamos los dientes de canino a canino, eliminamos el exceso de cera permitiendo solamente el grosor de la base de registro, y ante la necesidad, por ejemplo, escape de aire, un ceseo constante, se va agregando cera hasta eliminar. Ese es el método que empleamos. Este es el resultado entonces del encerado final previo al inflado de las prótesis, de evaluaciones de perfil y la confirmación de que que el registro intermaxilar sea igual en boca como en el articulador. Muy importante esta parte, quiero que presten atención. Para poder transformar una prótesis total inferior convencional en una sobredentadura, es muy importante y es necesario que se establezca que esta prótesis inferior puede proveer el espacio suficiente y necesario para los componentes de la sobredentadura. Entonces, para poder determinarlo, utilizamos el zócalo del modelo y utilizamos el encerado, y hacemos una llave de silicona, de la silicona por condensación que presentaron los compañeros, y la retiramos. Con la ayuda de la sonda periodontal podemos medir y podemos visualizar el contorno de la prótesis y la relación de este contorno con el reborde residual. Pero mucho ojo, porque usualmente en la literatura se mencionan dimensiones verticales mínimas para alojar los componentes de la prótesis, pero a veces es mucho más importante el componente horizontal, ya que la mayoría de caps metálicos que van sobre los aditamentos individuales de retención ocupan bastante espacio dentro de las prótesis totales, y eso puede llegar a comprometer la resistencia estructural de las prótesis. Es por eso que también hacemos una confirmación de las dimensiones a través de la tomografía. Entonces hacemos una fabricación de la guía radiológica. Tenemos el encerado y utilizamos esta duplicadora y utilizamos este material para realizar un duplicado de la prótesis. ¿Sí o no? Todos los materiales y el equipo que usted está mostrando lo venden en Guatemala. La mayoría sí. La duplicadora la distribuye un doctor que yo conozco, y les puedo dar el contacto. El material de impresión también lo distribuye una casa comercial acá. Y realmente el hacerlo, si bien es cierto, toma cierto tiempo, es muy útil y va a mejorar la precisión y predictibilidad del tratamiento. Sí. Es que seamos adelantarnos un poquito en esto. Hicimos una prótesis total convencional. ¿Qué esquema oclusal utilizamos? Ese esquema oclusal
también se ven sobreentradores, el típico lateral balanceado, que normalmente se conoce como saca el soltado, o se puede utilizar otras como cruzar en una total y en este caso también una sobreentradora. Claro, muy interesante la pregunta también sobre los esquemas oclusales que utilizamos en prótesis total. Y es que aquí hay divergencia de criterios, porque existe una escuela que se apega mucho al esquema balanceado bilateral que se nos ha instruido desde siempre. Se lo atribuyen a la diferencia que existe en cuanto a estabilidad y soporte de una prótesis total comparada con piezas naturales. Sin embargo, ante un diseño dentofacial estético de una prótesis total es muy difícil lograr un esquema realmente balanceado bilateral, ya que los dientes anterosuperiores siguen un plano, pero es un plano ascendente. En este caso, el esquema que se utilizó sí fue un esquema, pudiéramos llamar mutuamente protegido. En lateralidades existía un balanceado bilateral, pero en protrusiva sí existía una desoclusión posterior. Ese fue el esquema que se empleó en este caso. Pero hay reportes de literatura que hablan de que no existe diferencia al crear una guía canina o una prótesis total en cuanto a soporte, estabilidad y retención de las prótesis, aún menos de una sobredentadura que va a brindar sistemas retentivos adicionales a la prótesis inferior. No sé si está claro, ¿queda alguna otra duda? Bueno, entonces se utilizan 8 medidas de alginato para cada lado de la duplicadora. Se coloca el alginato también en el intaglio de la prótesis propuesta, y también luego de que está así se le coloca sobre las superficies bucales y oclusales al momento de bajar la contraduplicadora. Luego se remueve el encerado y se llena con acrílico autopolimerizable transparente y se lleva a la olla de presión hidráulica, que el compañero presentó, que se llama Aquapress. Y este es el resultado ya recortada y pulida de la guía radiológica quirúrgica que vamos a emplear. Es una copia del encerado y de la propuesta que tenemos para la prótesis de la paciente. Y luego, para poder relacionar este duplicado con el plano de oclusión y la colocación de los implantes, es importante crear este modelo híbrido. Como vimos, la importancia de tripodizar el modelo, ¿verdad? El modelo cuando se hace una guía radiológica. ¿De qué forma vamos a tripodizar una guía si no tiene un soporte? Entonces, este modelo híbrido se constituye como el soporte para la guía, para poderle colocar tubos guía y hacer una tomografía. Entonces se utiliza una silicona que sea suficientemente rígida, se le colocan estos clips metálicos y se encajona y se puede llenar también con piedra tipo 3 para obtener un modelo híbrido así. Y este ya se puede llevar al paralelizador, al paralelómetro, para establecer un plano de oclusión, un plano cero. A partir de este plano nosotros vamos a poder perforar la guía y colocar los tubos para favorecer una colocación de implantes que sea, en la medida de lo posible, lo más perpendicular posible al plano de oclusión de la paciente. ¿Por qué? Porque así, de esa forma, la vía de inserción de la prótesis va a ser perpendicular al plano de oclusión, y eso va a favorecer también la biomecánica de la prótesis. Se perfora entonces, se coloca el tubo guía y se fija con masa acrílico autopolimerizable y se toma el COMBIM, la tomografía. Aquí podemos confirmar la dirección que propusimos con el tubo guía y la relación con el hueso disponible. Como podemos ver, está bien relacionado el tubo con la cantidad de reborde, pero existe aquí una espícula de hueso. Entonces, ¿qué hacemos? La propuesta era entonces mover el implante 1 milímetro hacia el lingual, pero mucho ojo. ¿Qué va a suceder cuando conectemos sobre este implante un aditamento protésico que va a ocupar, sobre todo su hembra, va a ocupar un espacio? Puede que llegue a debilitar la pared lingual de la prótesis. Entonces eso ya lo empezamos a visualizar aquí en la tomografía también. En el otro lado, en la pieza 22, no había tanto problema. Importante también empezar a planificar la ubicación apicocoronal de los implantes. Como vimos, va a haber necesidad de regularizar esta espícula de hueso y ubicar la plataforma
en la medida de lo posible también a la misma distancia del plano de oclusión. Este es el implante que propusimos colocar. ¿Una pregunta ya? ¿Podría devolverse una diapositiva, por favor? ¿Por qué en su guía radiológica presenta 4 marcadores de tubo cuando en realidad usted va a colocar 2 implantes? Sí, aparecen 4 marcadores radiológicos porque en caso de existir un defecto óseo a nivel de caninos, el sitio de predilección siguiente para colocación de implantes sería a nivel de laterales. Por esa razón se colocaron marcadores radiológicos también en laterales, previendo algún posible defecto óseo que pudiera existir aún antes de conocerlo. En este caso, la disponibilidad ósea a nivel de caninos fue óptima, entonces se planificó de esta forma. El implante que propusimos, y este implante cuenta con 2 sistemas de retención propios de la compañía, el sistema en bola y este sistema de perfil bajo que lo denominan ellos. Como pueden ver, existe diferencia en cuanto al volumen que ocupa el sistema de retención de bola, la hembra de la bola y la hembra del perfil bajo. Y como vimos que puede comprometerse el volumen de acrílico también y del grosor de la pared lingual de la prótesis, entonces, ¿cuál empiezan a pensar ustedes que pudiera favorecernos más? Claro. Entonces existe diferencia en el sentido horizontal, en el volumen y en el diámetro de los aditamentos. Visto en tomografía, este aditamento de perfil bajo se vería así, mientras que si utilizamos uno en bola, se vería así. Entonces esto ya nos compromete el grosor de la prótesis que hay. Ese fue el criterio de selección entre una bola y un perfil bajo en esta situación. En el otro implante, pues el compromiso era menor. El diagnóstico de la paciente, si se dan cuenta, hasta este momento llegamos a emitir un diagnóstico y un plan de tratamiento para la paciente. En este momento se le presenta a la paciente el presupuesto y se planifica la colocación de los implantes. Previo a eso, se realiza todo el protocolo de procesado de las prótesis totales convencionales. Aquí está el área de Potsdam, que nos preguntaba el doctor allá. El aislamiento de los modelos para poder ser recuperados luego del procesado y la colocación de las muflas. Nosotros preferimos cubrir el área de encerado de la prótesis propuesta con esta silicona de laboratorio rígida, que va a aislar en la piedra dental y nos va a dar un resultado más limpio de la prótesis luego de recuperarla. Se enfrasca con la piedra tipo 3, se desencera, y este es el acrílico que utilizamos para procesar las prótesis, de la misma casa de los dientes que seleccionamos, si se dan cuenta, con las proporciones dadas por el fabricante. Se empaca el acrílico y utilizamos esta bolsa plástica que nos permite recortar excesos luego del prensado inicial. De esta forma, luego llevamos a un prensado final con todas las libras de presión pertinentes. Procesamos y obtenemos las prótesis, recuperamos los modelos para hacer el remontaje y el ajuste en el articulador. Se recorta y pule con estos kits. Se recorta y se pule la prótesis total convencional, y este es el resultado que obtenemos con las prótesis ya recortadas y pulidas. Nos gusta bastante observar la translucidez y la naturalidad de estas piezas, pero es importante devolver no solo dientes que parezcan dientes, sino también tejido blando que parezca tejido blando. Muy bien, al momento de la entrega de la prótesis es importante asegurarnos que no va a causar puntos de presión altos. Entonces utilizamos este fit checker, lo llevamos a la boca de la paciente en función. ¿Qué es el fit checker? El fit checker es una silicona, un polivinil siloxano para evaluar ajuste interno de restauraciones. Entonces recortamos los puntos altos y
ya podemos proceder a la colocación de los implantes. ¿Se dan cuenta? Todo se manejó como un caso de prótesis total convencional, se entregan las prótesis y luego se colocan los implantes. Doctor, Dígame. cuando no tenemos ese numerito que digo del fit check, no se puede utilizar pues, vaselina con un poco de óxido de zinc, Claro. en los lugares. El doctor nos pregunta qué alternativa tenemos al fit checker. Es un material que pudiera ser costoso, pero que hay alternativas. Una de estas es la pasta indicadora de presión, que aparece reportada en los libros también, que es vaselina mezclada con óxido de zinc. Se aplica uniformemente, y lo tengo en un caso siguiente, ojalá nos dé tiempo de ver el caso siguiente. Para el uso, se utiliza un pincel para aplicarlo, se genera un patrón con el mismo pincel, se lleva a boca y se observa dónde ese patrón se perdió, y ahí es donde se ajusta. Disculpe, doctor, Dígame. cuando usted habló de ver el nivel de los dientes, de la sonrisa, ¿Claro? yo me recuerdo que en nuestro tiempo nos habían dicho que eran 2 milímetros del labio superior para ver el ángulo de la sonrisa. En cambio usted dijo aquí que eran 2 milímetros del labio inferior. Depende. Cuando hablamos de análisis dentofacial, lo que buscamos es correlacionar principalmente el borde incisal de los dientes anterosuperiores con el labio inferior, que existe un paralelismo. Luego, la cantidad de despliegue dental va a depender, algunos autores refieren que depende de la edad del paciente. Una paciente más joven va a mostrar más dientes, una paciente más mayor puede que muestre menos dientes, eso varía. Pero el parámetro de 2 a 3 milímetros de borde incisal en sonrisa pudiera ser útil, aunque a nosotros nos parece que según los parámetros de estética dentofacial actuales que en la literatura utilizamos para ser reportados, un despliegue promedio que involucra que la paciente muestre las papilas. Entonces eso ya involucra un mayor despliegue dental. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Luego de esto se procede a la colocación de los implantes utilizando la guía que fabricamos. Se hace una incisión, se hace un colgajo mucoperióstico de espesor total en el área intraforaminal sin liberatrices y se regulariza en el área donde vimos la espícula ósea. Luego se fresa a través de la guía y se continúa con el protocolo de fresado, siempre verificando el paralelismo entre los implantes. Es muy importante, dígame. ¿Cómo se logra el paralelismo? No, claro. Ese paralelismo, sí, claro, por supuesto, por supuesto. En el momento, desde la planificación, con el paralelómetro, los tubos quedaron paralelos entre sí. Eso significa que si fresamos a través del tubo, vamos a obtener una guía para los fresados subsiguientes, porque no podemos realizar todo el fresado a través de estos tubos. Entonces, luego, para confirmar ese paralelismo, se coloca un pin de paralelismo en uno de los fresados y se fresa el otro, verificando desde el punto de vista frontal y lateral que sea lo más paralelo posible. Así es como se hace. Y la diferencia entre juicio distal o grosor que va a tener el reborde. Pues claro, por eso lo confirmamos. El grosor de reborde, el grosor de hueso que tenemos ahí, lo confirmamos en la tomografía. En la tomografía lo logramos ver, que el tubo esté lo más centrado en el hueso también, ¿verdad? Por eso, si recuerdan, el primer tubo era necesario modificar la ubicación del implante con respecto al tubo, y eso se modificó. Entonces el fresado se hace a ese nivel. ¿Otra pregunta por ahí? ¿No? Muy bien. Se coloca el implante, y ahí están los implantes colocados, y se realiza una sutura continua entrecruzada con un colchonero horizontal en la línea media, con una sutura que se llama caprofil 4 ceros. Y este es el resultado de la cicatrización 3 meses después, ya después de la etapa de integración de estos implantes. ¿Puede colocar la prótesis inmediatamente después de la cirugía? Sí se puede, hay reportes que hablan de la entrega inmediata de las prótesis, y sí se puede, porque para eso se planifica, se hace todo el procedimiento para que la paciente esté usando las prótesis antes de la cirugía y pueda seguirlas utilizando después. Sin embargo, el protocolo quirúrgico
que hemos empleado en el posgrado es permitir una cicatrización inicial de un día y luego colocar acondicionadores de tejidos sin alivio y luego eliminar el acondicionador de tejidos y que la paciente siga usando la prótesis como la usa. ¿Cuándo considera usted conveniente hacer todo el protocolo de inclusión recién terminado cuando le entrega la prótesis o varios días después donde realmente usted ya logra ver? Ok, puede existir diferencia y hay estudios que hablan sobre adaptación a un esquema o a un engrama muscular que pudiera provenir de las prótesis anteriores y que eso pudiera condicionar el análisis de oclusión que nosotros hagamos en la prueba en cera inicial o en la entrega de las prótesis o después. La utilidad de hacerlo después es que se espera que ya haya existido una relajación o una pérdida de ese engrama muscular proveniente de las prótesis anteriores. Sin embargo, nosotros lo hacemos a la entrega de las prótesis y lo confirmamos en las siguientes reevaluaciones de las prótesis. O sea, lo hacemos en varias etapas, no lo hacemos en una sola. Muy bien. Posterior a esto, utilizando la misma guía radiológica, tomamos radiografías periapicales para confirmar la precisión que se tuvo al momento de la cirugía, tanto en ubicación del implante como en angulación del implante. Entonces, a través de esta guía nosotros vamos a marcar con una sonda el sitio donde está colocado el implante para realizar una segunda etapa quirúrgica lo menos invasiva posible. En este caso se utilizó la técnica en sobre para realizar la conexión de los tornillos de cicatrización. Luego de esto, esperar la etapa de cicatrización de los tornillos, bueno, previo a la etapa de cicatrización nos aseguramos que estos no topen en el intaglio de la prótesis, o sea, aliviamos la prótesis previo a entregársela a la paciente y que se la lleve a casa, para evitar que exista una sobrecarga sobre los implantes. Y luego de esto, ya quitamos los tornillos de cicatrización y medimos la cantidad de tejido que tenemos para determinar la dimensión del transepitelial de nuestro aditamento, del aditamento que vamos a utilizar para activar la sobredentadura. Esta es la sonda que utilizamos y este es el aditamento que seleccionamos, un transepitelial de 4 milímetros. Se torquea posteriormente a la colocación a 20 newtons según lo que recomienda el fabricante y se procede a hacer un recogido directo de las hembras con la prótesis en la paciente. Existen dos métodos para hacer la activación de las sobredentaduras: el método directo, que es este, y el método indirecto, que involucra toma e impresión de la ubicación de los implantes y un procesado en el laboratorio, pero como sabemos, tanto impresión como procesado está sujeto a distorsión y la distorsión la podemos minimizar haciendo un recogido directo de las hembras. Es decir, vamos a estar sujetos solamente a la distorsión propia de la contracción mínima, del volumen mínimo de material acrílico autopolimerizable que vamos a emplear aquí. Mientras que si tomamos impresión, estamos sujetos a la distorsión de esa impresión, la expansión de la piedra, la contracción del acrílico que vamos a utilizar en el laboratorio, y es por esto que esta es la técnica que utilizamos en el posgrado. Útil es utilizar estos pedacitos de dique de goma que van a aislar el acrílico autopolimerizable del área periimplantar. Nos aseguramos que no exista, que sea pasivo el ajuste de las hembras dentro de la prótesis, y con la ayuda de este acrílico de la misma casa, de la misma línea del acrílico que usamos termopolimerizable, es este acrílico autopolimerizable. Activamos la superficie de ese acrílico con el monómero de este acrílico y colocamos con la técnica de pincelado polvo líquido sobre las hembras del aditamento. Colocamos, ¿sí, doctor? ¿Cómo comprueba usted el ajuste pasivo? ¿Cómo comprueba el ajuste pasivo al que se refiere? Lo compruebo desde el momento en el que veo, con la ayuda del fit checker,
que las hembras no hagan contacto con el entaglio de la prótesis. De esa forma, controlo el ajuste pasivo de la prótesis con respecto a los aditamentos, y el recogido se hace garantizando que no haya ningún contacto entre las hembras y la prótesis. De tal forma que el acrílico polimerice en oclusión 5 minutos, y este es el resultado de la activación de la sobredentadura. Estos son los aditamentos puestos en boca, y esta es la tomografía de confirmación para evaluar el implante con respecto a los volúmenes óseos a su alrededor y el asentamiento de las hembras sobre los machos. Esta es la imagen panorámica que nos da el COMBIM también, que nos habla sobre el paralelismo que se obtuvo entre los implantes, y este es el resultado final de la paciente ya con sus prótesis y su sobredentadura activada. La sonrisa de la paciente, imágenes laterales también, y cómo se observan las prótesis intraoralmente. El resultado de los rebordes residuales de la paciente también ya con los implantes y los aditamentos conectados, las prótesis desde una vista oclusal, y el antes y después, lo que nos gusta ver a nosotros a veces también. Cómo vino la paciente, cómo se fue con sus prótesis nuevas. La ventaja de esto es que ella no va a sufrir con una prótesis inferior floja, y eso es lo que yo quisiera que ustedes incorporaran a su práctica diaria. Pacientes sedéntulos que no sufran con una prótesis inferior, tómenlo en cuenta para cuando planifiquen. Y este es el video final de la paciente. Buenos días, mi nombre es Elsa Figueroa, tengo 67 años de edad. Vine a este posgrado con la esperanza y la ilusión de poder comer mejor y también tener una apariencia más aceptable. Agradezco a Dios primeramente y al doctor Víctor Barrios y a todas aquellas personas que intervinieron en mi rehabilitación oral. Doy gracias a todos y cada uno porque hicieron un excelente trabajo. Estoy muy feliz y muy agradecida. Más gracias. ¿Una pregunta por ahí? Sí. El proceso de selección de dientes nosotros seguimos una filosofía de selección del color con respecto al tono de color de piel de la paciente. Se le hace la sugerencia a la paciente, pero en gran parte estas sugerencias los pacientes buscan usualmente dientes más blancos. Entonces eso resulta usualmente en un cambio en la recomendación que nosotros hacemos. Es decir, Ruscha y Fisher publicaron artículos hace mucho tiempo sobre la importancia de hacer restauraciones que parezcan naturales, no siguiendo algo plástico, que es lo que observamos muchas veces en la publicidad, sino dándole mayor naturalidad a las restauraciones. Y esto involucra no utilizar dientes tan blancos, porque los dientes naturalmente no son así de blancos. Sin embargo, ante requerimiento de los pacientes, normalmente se cambia el color de los dientes. En este caso se utilizaron dientes color 130, que no es el más blanco tampoco, pero que es un color que a nosotros nos pareció agradable y que la paciente resultó satisfactoria. ¿Sí? ¿Preguntas por allá? Doctor, ¿cuál es el costo y tiempo que involucra todo este procedimiento? Claro, con respecto al costo, como sabemos, el costo de un implante es alto. No solamente del tornillo de titanio, sino también la colocación y toda la planificación previa. La planificación es responsabilidad del protecista. El cirujano muchas veces interviene solamente en el momento de la colocación, pero el cirujano se apega a una planificación protésica. Entonces, a veces lo más caro es la planificación protésica también. El adquirir el conocimiento para hacer una guía radiológica y quirúrgica que sea coherente y consistente con toda la planificación protésica, ¿verdad? Entonces, eso se le debe cobrar al paciente, por supuesto. En el posgrado, ¿cuánto cuesta en el posgrado? Una guía radiológica es muy poco, ¿verdad?
¿Cuánto cuesta en el posgrado? Todo este proceso, le puedo garantizar que no pasó de 12,000 quetzales. Sin embargo, puede que en una clínica particular los costos aumenten. ¿Y en el posgrado, por ejemplo, es accesible a cualquier persona o solo los involucrados pueden llegar a él? No, por supuesto que cualquier persona, cualquier paciente puede ser elegible para el posgrado. Sin embargo, para que un paciente sea elegible también debe contar con tiempo, con disponibilidad, con una actitud correcta para ser paciente del posgrado, paciencia, como dice aquí el colega, y también con cierta disponibilidad económica para poder realizarse este tipo de procedimientos. ¿Y el tiempo aproximado? El tiempo, muy bien. Esta paciente estuvo con nosotros aproximadamente 14 meses, desde su ingreso hasta su finalización. Sin embargo, ahí involucramos periodos de osiointegración, periodos de recuperación de tejido blando, y yo diría que un tiempo mínimo para la fabricación de una sobredentadura pudiera oscilar entre 6 y 8 meses. Con mucho gusto. Doctor, pero la pregunta de la colega es, para llevarlo a la práctica privada, muchos de nuestros pacientes extienden el tiempo por poder afrontar la inversión. Pero digamos, contestarle en citas. Ah, claro. Usted en citas, si llega esta paciente a su clínica, ¿en cuántas citas usted ya puede tener terminada? Tenemos que hay que esperar 3 meses para la oxidación. Queremos tener un protocolo conservador de oxidación. Pero en citas, ya hay como 12,000 quetzales. Ahora, en citas, ¿cuánto tiempo es? Sí, esta paciente se resolvió en 12 citas. Sin embargo, creo que se puede reducir esa cantidad de citas cuando no es necesario repetir procedimientos. Considero que con 8 citas es suficiente para resolver un caso de sobredentadura. ¿Y la pregunta del colega? ¿Ese 130 qué día Es guía cromoscópica. Normalmente estamos a 1 a 2. Exactamente. Estos dientes vienen, su código de colores es con la guía cromoscópica de la casa de Popular. Equivaldría a 1 a 2 probablemente. ¿Alguna otra pregunta? El colega aquí tenía una duda también, si se resolvió la clase 3, me decía. Con las pacientes dentos tuvo una clase 3, una pseudo clase 3, ¿verdad? Por la pérdida de soporte de tejidos blandos, pero en realidad su relación esquelética era clase 1. Entonces eso favoreció bastante para poder ubicar los implantes. Exactamente. Sí, las fotos de perfil. Correcto, la falta de soporte que tenían las prótesis previas daban la apariencia de una pseudoclasificación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco muchísimo su atención. Para nosotros ha sido un placer y esperamos poder acompañarles nuevamente. Muchas gracias. Para el colegio estomatológico es un